Estamos en 1989, el muro de Berlín estaba a punto de caer, el mundo estaba cambiando, pero en un rincón pantanoso de Florida, bajo el sol implacable y la humedad que pudre la madera y el espíritu, 4 jinetes no estaban interesados en la política humana, estaban construyendo un arma. El death metal ya existía, teníamos a Scream Bloody Gore, teníamos a Seven Churches, pero lo que Morbid Angel se proponía hacer no era simplemente tocar más rápido o ser más ruidoso. Su objetivo era, en palabras de su arquitecto principal, Trey, hacer que las otras bandas corran y se escondan. Querían destruir la competencia, no por vanidad, sino por una necesidad espiritual de supremacía sónica. Esto no es solo un álbum, es un documento fundacional. Es el momento exacto en el que el death metal dejó de ser un subgénero sucio del thrash y se convirtió en una forma de arte de alta precisión técnica. Esta es la historia de mentiras sobre cajas de ritmos, de cintas reproducidas al revés por accidente, de filosofías sumerias codificadas y de una ambición que trascendía lo musical para tocar lo oculto. Bienvenidos al altar. Esta es la autopsia completa de Altars of Madness. Para entender la perfección cristalina de Altar of Madness, primero debemos examinar el cadáver deforme de lo que vino mucho antes. Muchos creen que Altars fue el primer intento, se equivocan. 3 años antes, en el 86, Morbid Angel ya había grabado un álbum completo, Abomination of Desolation. Fue el borrador sucio grabado con Mike en la batería y voces, era un asalto primitivo. Pero la historia de este álbum perdido es fundamental por ver quién lo financió, un joven llamado David Vincent, dueño de un pequeño sello War Records. Vincent no era solo el productor ejecutivo, era el catalizador. La grabación de 1986 nunca se lanzó oficialmente en su momento debido a un colapso interno catastrófico. La banda se fracturó por una disputa clásica y violenta. Mike Browning y Trey se enfrentaron, supuestamente por una mujer, terminando en una pelea física que disolvió la alineación. Trey, siempre el perfeccionista insatisfecho, decidió archivar las cintas. Para él, Abominations no capturaba la grandeza que escuchaba en su cabeza. Con Browning fuera, Trey necesitaba reconstruir, y aquí es donde David Vincent pasa de estar detrás del escritorio de la discográfica a estar frente al micrófono, pero la transición no fue inmediata. Hubo víctimas en el camino. Cuando la banda se reagrupó, trajeron una mezcla aproximada de las nuevas generaciones a Tampa. La reacción de David Vincent fue despiadada y empresarial. Al escuchar las pistas de bajo, Vincent fue tajante. La ejecución es tan mala que debemos despedirlo si queremos que el álbum salga en mi sello. Fue una época de inestabilidad. Reemplazaron a Ortega con Sterling, quien luego formaría Incubus, pero esa alineación duró apenas unos meses. Finalmente, David Vincent, frustrado por la falta de competencia o quizás viendo su oportunidad, asumió el rol de bajista y vocalista. Esta decisión cambió la trayectoria del género. Vincent no era solo un músico, era un frontman con una presencia escénica y una articulación vocal que el death metal rara vez había visto. Su voz no era un gruñido, era una declamación clara, imperiosa, diseñada para que las blasfemias se entendieran. Con Vincent al mando del bajo y el micrófono, y Richard Brunelle en la segunda guitarra, el núcleo estaba casi completo. Pero faltaba el motor, faltaba la pieza que convertía las composiciones de Trey en armas de destrucción masiva. Faltaba el comando. Así que en 1988 Pete Sandoval no era un baterista de death metal. Era una leyenda del grindcore en ciernes, tocando para Terrorizer. Su estilo era instintivo, basado en la velocidad brutal y el caos del punk hardcore. Cuando Morbid Angel lo reclutó, Sandoval se enfrentó a un choque cultural y técnico, puesto que el death metal que Trey visualizaba requería algo que el grindcore raramente exigía: precisión matemática y, crucialmente, el dominio del doble bombo. Esta es quizás la anécdota más importante en la historia de la batería del metal extremo. La banda sabía que Pete tenía la velocidad de manos, pero sus pies no estaban al nivel.
Para motivarlo decidieron usar la psicología inversa y el engaño. Le pusieron una cinta a Pete. Le dijeron: escucha esto, es un baterista que conocemos. Si quieres tocar en Morbid Angel tienes que ser capaz de tocar así. Lo que Pete no sabía en su inocencia técnica de la época era que no estaba escuchando a un humano. Estaba escuchando a una caja de ritmos programada. Pete se lo tomó como un desafío personal, practicó hasta desmayarse. Trey cuenta historias de entrar al ensayo y encontrar a Pete tirado en el suelo sobre un charco de su propio sudor, solo para que éste se levantara y dijera: a trabajar de nuevo. Impulsado por una mentira, Pete Sandoval rompió los límites humanos. Cuando finalmente dominó la técnica, no solo igualó a la máquina, le infundió el alma, creó el blast beat de Morbid Angel. Es decir, una fusión de la furia del grindcore con la métrica del death metal. Mientras Pete se convertía en máquina, Trey estaba reescribiendo las reglas de la guitarra. El sonido de Altars of Madness no se parece al sonido de Estocolmo, con su pedal HM2, ni al sonido seco del thrash de la Bay Area. Es un sonido líquido, enfermizo, lleno de frecuencias medias recortadas y agudos hirientes. Trey no usaba la distorsión del amplificador como fuente principal. Usaba el pedal Proco Rat para generar esa saturación fuzzy y comprimida. Y luego usaba el amplificador para darle volumen y castigo. Pero más importante que el equipo era la teoría. Trey no estaba interesado en las escalas pentatónicas del rock. Sus influencias eran Mozart, Bach y la búsqueda de lo que él llamaba el continuo viviente. Su enfoque de composición era de flujo de conciencia. Mientras otras bandas construían canciones riff a riff, Trey visualizaba paisajes sonoros completos. Quería que la música fuera un vínculo para las fuerzas espirituales. En entrevistas, Trey hablaba de un lenguaje espiritual sumerio codificado. No era sumerio real, gramaticalmente hablando, sino una construcción fonética diseñada para invocar una atmósfera específica. Era un sistema de magia a través del sonido. Así que en diciembre del 88 la banda entra a Morris Sound. Existe un mito persistente de que Scott Burns, el legendario productor del death metal, fue el artífice de Altars. Esto es inexacto. Aunque Burns fue vital para la escena, Altars of Madness fue grabado y diseñado por Tom Morris. La mano de Tom Morris fue crucial. Mientras Burns a menudo buscaba la densidad y el peso, el famoso barro del death metal, Tom Morris le dio a Altars un brillo casi clínico. Esta claridad era necesaria con la velocidad a la que Pete Sandoval tocaba los bombos y la complejidad de los riffs de Trey. Una producción sucia habría convertido el álbum en puro ruido blanco. Morris logró que cada golpe de bombo, cada pellizco de armónico artificial cortara la mezcla como un bisturí. La magia del estudio a menudo reside en los errores. Immortal Rights, la pista que abre el disco, comienza con uno de los sonidos más icónicos del género. No fue un sintetizador, no fue un pedal extraño, fue física pura. Dick B. Person relata que en la era analógica las cintas debían rebobinarse constantemente. Durante uno de estos rebobinados escucharon el riff principal de la canción reproducirse al revés. El ataque de la púa desaparecía, dejando solo una succión de volumen que crecía y se recortaba. Sonaba malévolo, sobrenatural. Decidieron grabar ese efecto y usarlo como la introducción. Fue el gancho perfecto, es decir, desorientar al oyente desde el segundo cero. Por su parte, Chapel of Ghouls es la pieza central, la magnum opus del disco. Es una estructura compleja que desafía la forma verso-coro. Comienza con velocidad thrash, se sumerge en blast beats y luego rompe todas las reglas del death metal de la época con un quiebre monumental. Trey incorporó sintetizadores y efectos corales para crear una atmósfera de invocación real. Mientras otras bandas temían que los teclados suavizaran su sonido, Morbid Angel los usó para hacerlos más aterrador. La sección del canto es un ataque directo, una inversión de la liturgia católica.
Es música diseñada no para ser escuchada, sino para ser usada en un ritual. Un álbum revolucionario necesita una cara que no fuera otro dibujo de un zombie saliendo de la tumba. En Inglaterra, un joven artista de 18 años llamado Dan Seagrave estaba trabajando en una pieza para su portafolio personal, titulado originalmente Soulcatcher, Atrapador de Almas. Durante décadas los fans debatieron qué representaba la portada. ¿Era un planeta? ¿Una bola de almas? Seagrave aclaró el misterio. No es una esfera, es un disco plano, hecho de material fósil y piedra, una especie de boca de la verdad, que ha capturado almas y la están petrificando lentamente. Esta imagen elevó el estándar visual del death metal, sugería una cosmología, un horror antiguo y arquitectónico, no solo violencia gore. Seagrave se convertiría en el visualizador oficial del death metal de los 80s, pero Altars fue la obra que lo iniciaría todo. El álbum se lanzó el 12 de mayo del 89 en Reino Unido. Curiosamente tardó mucho más en salir oficialmente en Estados Unidos, lo que creó una situación única. Morbid Angel se convirtió en una leyenda en Europa antes de ser profetas en su propia tierra. La gira por el Reino Unido fue una revelación. En el legendario Nottingham Rock City el 14 de diciembre del 89, la banda grabó una actuación que se incluiría en ediciones posteriores del álbum. Las imágenes de esa noche muestran a una banda en la cima de sus poderes físicos. David Vincent dominando la multitud británica, Pete Sandoval ejecutando los temas, incluso más rápidos que el disco. Trave lo había logrado, había creado una música tan compleja, rápida, que efectivamente hizo que otras bandas corrieran y se escondieran. Altars of Madness no solo compitió con los lanzamientos del 89, lo superó en extremismo técnico. Entonces, ¿por qué Altars of Madness sigue siendo relevante hoy en día? Porque capturó un momento irrepetible de equilibrio. La banda estaba en ese punto dulce entre la crudeza juvenil y la maestría técnica. Antes de que el death metal se volviera una carrera armamentista de producción digital, Altars of Madness demostró que se podía ser técnico y tener alma, aunque fuera un alma negra. Desde el riff invertido de Immortal Rites hasta el último grito en Evil Spells, el álbum es un testamento a la ambición. 4 jóvenes en Florida armados con pedales baratos, libros de ocultismo y una ética de trabajo maníaca abrieron un portal que nunca se ha cerrado.